¿Cómo están, queridos hermanos, queridos amigos? Que Dios les bendiga. Fíjense que en un grupo en Facebook que hablan como de exégesis bíblica y salen algunos haciendo sus comentarios respecto a las escrituras, me encontré con una parte que me llamó muchísimo la atención y que verdaderamente es preocupante. Quiero compartir con ustedes lo que ahí decían, que la ley de Dios es una maldición, así como lo escuchan, que la ley es una maldición. Para ello toman como base lo que dice Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo número 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, así dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces interpretan que la ley es una maldición. Ahora, ¿de qué ley hablan? Porque la ley, hablaré de tres subdivisiones así rápidamente, porque está la ley civil. O sea, nosotros no podemos obedecer la ley civil porque no vivimos allá, porque las leyes en México son diferentes en todos los aspectos, siendo del contexto de lo civil, pues es muy diferente la ley de los hebreos a la ley de los mexicanos, hondureños, guatemaltecos, cada nación tiene sus propias leyes. De la ley ceremonial, tampoco. No podemos nosotros estar en la ley ceremonial ofreciendo tórtolas, palominos, sacrificios de animales, derramamiento de sangre, de corderos y todo eso, pues es parte de la ley ceremonial de los judíos, de los hebreos, y obviamente nosotros no participamos en eso. ¿De qué ley hablan? De la ley moral. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. Entonces dicen que son una maldición y salen con una frase muy conocida de todos nosotros y muy mencionada que está en Romanos capítulo 6 versículos 14 y 15. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Aquí viene la respuesta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esa frase, en ninguna manera, es fuerte y es contundente. Quiere decir, por supuesto que no, pero claro que no. Entonces, es el argumento que muchos esgrimen y dicen: ¿sabes qué? Pues es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, te digo una cosa, es más grave pecar bajo la gracia de lo que era pecar bajo la ley. Entonces, por ejemplo, nos dice aquí en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. Romanos 7, del 7 al 13 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera, atención, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, nos damos cuenta, mira, aquí hay un error muy tremendo de entrada. La ley no es una maldición. La ley tiene vigencia, pero por supuesto que tiene vigencia. Son los 10 mandamientos, pero por supuesto que tiene vigencia, claro. Entonces, no podemos nosotros decir que la ley es una maldición, sino que aquí acabamos de leer que es santa, justa y buena. Entonces, ¿por qué lo que te quiere decir, en donde ya leí, en Gálatas capítulo 3 y el versículo número 13, te lo voy a explicar, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sabes qué quiere decir? Que nos redimió. Redimir es comprar, pagar el precio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No quiere decir que la ley sea una maldición, sino lo que te quiere decir ahí es, Cristo nos redimió de la maldición que conlleva no obedecer la ley, de la maldición que el hombre se acarreaba por no obedecer la ley. Pero la ley ceremonial y la ley moral, aquí ya no hablamos de la ceremonial. O sea, acarreaba maldición y de esa maldición Cristo nos liberó. Pero no quiere decir que la ley sea una maldición, de ninguna manera. Y aquí en Romanos lo que te está diciendo, que el mandamiento es bueno, que la ley es buena, santa y justa. O sea, es lo que te está diciendo. Entonces, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Sí, porque si no hubiera ley, yo no conociera el pecado. Conozco el pecado porque la ley me lo menciona. Es decir, podemos decir que en un lugar donde nunca ha habido un semáforo, un día ponen uno y hacen una ley y hay un reglamento ahí, pero la gente no lo conoce y se pasa con el semáforo, con la luz en rojo. Y bueno, pues está cometiendo infracción. Una infracción es un delito a la ley civil, vaya. Entonces, porque no sabe. Pero cuando sale el reglamento y le explican a toda la gente de ese lugar que se tienen que parar los vehículos cuando se pone la luz en rojo, ahí está la restricción. Es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque se evitan accidentes. ¿Dónde está lo malo? En que la gente no lo obedezca. Se hace un infractor el que se cruce la luz en rojo. Se vuelve un infractor. Así fue la ley. O sea, así es la ley. El hombre, podemos decir, no que fuera inocente, pero como no conocía la ley, pues no se le imputaba de pecado. Pero ya conociendo la ley, que es santa, justa y buena, de no obedecerse, el hombre se vuelve pecador. ¿Me explico? Si no hubiera ley, ¿de qué nos podía acusar el Señor, señalar el Señor? ¿De qué podría hacerlo? ¿De qué me acusas? ¿Dónde está el pecado en mi estilo de vida? Bueno, si no hay ley, pues no te puede juzgar, sería injusto, vamos a decirlo así. Pero cuando ya nos dio sus mandamientos, cuidado, muchísimo cuidado, porque tienen vigencia hasta el día de hoy. Ahí es donde la persona se vuelve infractor. ¿Qué? Porque ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia. ¿Perseveraremos en pecado para que abunde? No, pero claro que no.
Eso es lo que acabo de leer, lo que acabo de decir. Entonces, no confundamos y no llamemos a las cosas de otra manera. Es que a veces uno habla muy a la ligera, no tiene conocimiento, está hablando fuera del contexto. De hecho, estoy hablando muy poquito, porque los mandamientos del Señor están presentes y tienen vigencia. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Entonces tienen vigencia, pero por supuesto que tienen vigencia. Hermano, entonces si hago la ley, ¿me puedo salvar? Posiblemente sí, posiblemente no, dependiendo del por qué se guarda la ley moral. ¿Cuál es tu actitud de corazón? ¿Lo haces por obligación, por miedo al castigo, por miedo al infierno? ¿O lo haces porque amas no la ley? David decía, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día en ella es mi meditación. Más que amar la ley, es amar al dador de la ley. Y obedecer la ley no por miedo al castigo o al infierno o a la condenación, sino por temor a ofender a nuestro Señor, que es el dador de la fe. Por amor al Señor que nos amó y fue a la cruz, precisamente por eso, porque nos ha amado. Cuidado con interpretar versículos de la Biblia y con hablar a la ligera. Es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Te lo vuelvo a repetir. Es más grave pecar en el tiempo de la gracia que en el tiempo de la ley. Entonces, porque hoy ya conocemos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.